Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y si nos están visitando por primera vez, estamos caminando por una serie de predicación expositiva a través del libro de los Hechos. Eso significa que vamos viendo versículo a versículo el significado del texto, la intención original del autor y tratando de entender qué fueron lo que el Espíritu Santo, por medio de los autores bíblicos, quisieron comunicarnos. Y hoy día vamos a estar predicando específicamente los primeros 36 versículos del libro de los Hechos. Y las semanas anteriores hemos estado viendo que Lucas presenta a Jesús como el rey exaltado que vino a establecer su iglesia. Y dijimos que el punto central, y esto es lo que no pueden perder del libro de los Hechos, lo más importante del libro de los Hechos es que Jesús está vivo y sigue activo en la edificación de su iglesia. Ahora, si piensan en esta idea, que Jesús está vivo y activo en la edificación de su iglesia, la pregunta lógica es cómo Jesús va a lograr ese objetivo. Cómo Jesús va a lograr avanzar su misión con 12 hombres comunes y corrientes. En otras palabras, si Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y estaré con ella hasta el fin del mundo, la pregunta es cómo Jesús va a lograr ese objetivo. ¿Me siguen, no? Si Jesús está activo, si Jesús está obrando en su iglesia, la pregunta es cómo, de qué manera Jesús va a operar en su iglesia. Y justamente el punto de Hechos capítulo 2 es responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 2 muestra que Jesús derrama su Espíritu Santo justamente para cumplir ese propósito. Y ese es el título de este sermón relacionado con eso. El Rey exaltado derrama su Espíritu para su iglesia. Ese es el título del sermón de hoy. Y creo que la idea central, tanto de esta predicación como de Lucas en el capítulo 2, es la siguiente. Y va a aparecer atrás mío. Y es que Pentecostés nos recuerda que Jesús, exaltado como Señor y Cristo, nos ha dado su Espíritu como el medio para disfrutar de su presencia y para capacitarnos para proclamar su nombre a todas las naciones. Entonces, fíjense, lo que creo que resume este capítulo son dos cosas básicamente. Primero, Pentecostés es un recordatorio de que un día en la historia Jesús derramó su Espíritu Santo para las personas del nuevo pacto. Y Jesús nos ha dado ese Espíritu, por un lado, para que nosotros disfrutemos de su presencia, porque es el Espíritu de Cristo, y por otro lado, ese mismo Espíritu nos capacita para llevar a cabo la misión que Jesús tiene. Y para poder desarrollar y explicar y profundizar en ese argumento que creo que es el central de este libro, de este capítulo, vamos a dividir este sermón en dos partes. Primero vamos a ver los primeros 13 versículos donde se describen los hechos de Pentecostés. Entonces es mi intención que podamos ver y mirar el texto en detalle, tratando de entender, bueno, qué fue lo que sucedió en el capítulo 2. Y después vamos a analizar desde el versículo 14 al 36 para mirar la interpretación de Pentecostés. Y vamos a leer la manera en que Pedro, en su sermón, interpreta, inspirado por el Espíritu Santo, cómo entender la obra del Espíritu Santo. Y eso es muy interesante. Ahora, si tienen sus Biblias ahí, por favor, abran
Ábralas en Hechos capítulo 2 y vamos a leer los primeros 21 versículos y luego vamos a orar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas, según el Espíritu les daba habilidad de expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó su voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Y en estos días profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante tu presencia con el propósito de querer oír de ti, Señor. Deseamos y anhelamos escuchar tu voz. Deseamos que tu palabra predicada, Señor, pueda tener un efecto en aquellos que han sido transformados por tu gracia. Te clamo que en tu misericordia puedas usar y predicar, Señor, un mejor sermón del que yo tengo esta mañana y puedas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, aplicarlo en los corazones de cada hermano y hermana para poder moldear sus vidas a la realidad que tu palabra demanda de nosotros, Señor. Usa este tiempo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a partir con los hechos de Pentecostés, es decir, lo que Dios hizo. Y lo primero que encontramos en este texto es que el Espíritu desciende en cumplimiento de la promesa que Cristo hizo justamente en el capítulo anterior. Y si miramos los primeros versículos, vemos que los apóstoles y los demás discípulos están reunidos esperando pacientemente la promesa que Jesús les había hecho de que el Espíritu iba a ser derramado pronto.
Y Lucas nos dice que esa promesa justamente se cumple en el día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés era una fiesta judía estipulada en el Antiguo Testamento, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y lógicamente siempre caía un día domingo. Entonces Lucas dice que ese domingo estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose y se posaron sobre cada uno de ellos. Y lo que vemos aquí es que Lucas describe este evento, el descenso del Espíritu, el cumplimiento de la promesa, usando dos señales que tienen un significado muy profundo en términos teológicos, en términos de cómo la Biblia ocupa estas imágenes. Y ocupa la imagen del viento y del fuego. Y estas imágenes, el viento, el ruido impetuoso y el fuego, son imágenes que durante el Antiguo Testamento se utilizan para simbolizar la presencia de Dios. Ahora, si uno mira, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, que es cuando Moisés está ascendiendo al monte Sinaí para recibir la ley, dice que hubo un estruendo muy fuerte y que todo el monte humeaba porque había descendido fuego sobre él. Y esta misma imagen va a aparecer constantemente en el Antiguo Testamento, en la zarza ardiente, en el carro de fuego con Elías, en diferentes partes donde tanto el sonido del viento como del fuego se ocupan para describir apariciones de la presencia de Dios o teofanías. Entonces el punto de Lucas al combinar estos dos elementos es que la presencia de Dios estaba viniendo sobre esta casa porque Cristo estaba bautizando a su pueblo en el Espíritu Santo y fuego, tal como Juan el Bautista profetizó en Lucas 3:16. Ahora quiero que pausemos ahí un poco. Este evento describe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno después de mí que los va a bautizar en el Espíritu y en fuego. Ahora, ¿qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? Y esta es una pregunta muy importante, mis hermanos. Tenemos que ser cuidadosos para describir lo que significa el bautismo del Espíritu y buscar que nuestra definición coincida con el resto de los pasajes que hablan de la obra del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que significa entonces? Que el pueblo de Dios fuera bautizado en el Espíritu Santo significa que Jesús estaba sumergiendo su iglesia en la presencia y el poder del Espíritu. Es decir, Lucas está narrando justamente el nacimiento de la iglesia del nuevo pacto, donde moraría el Espíritu de Cristo. Y piénsenlo así, y esto es lo que veíamos la semana pasada. Con los 12 apóstoles, 12, y mantengan ese número ahí en mente, se establece o se inaugura, por decirlo de algún modo, el antiguo pacto, ¿no? Son 12 tribus y a ellos se les da la ley y se les da la base del antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto, y por eso no podían ser 11 y necesitaban seleccionar un 12º apóstol, porque con 12 apóstoles se establece el nuevo pacto y el nuevo Israel
donde reposaría el Espíritu de Dios. Entonces ven el paralelismo, ¿no? 12 y 12. Y el propósito es la inauguración de la iglesia del nuevo pacto. Y aquí tenemos que entender algo con cuidado. Pentecostés no está enseñando que todo creyente necesita buscar una segunda experiencia después de su conversión y que las lenguas sea una señal de estar siendo bautizados en el Espíritu Santo. No, Pentecostés es un evento que nos está describiendo el nacimiento de la iglesia del nuevo pacto. En otras palabras, es un evento que pertenece a la historia de la redención, algo que sucedió una vez y para siempre, y no algo que se deba repetir. Piensen en esto. ¿Cuántas veces tenía que morir Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos? ¿Cuántas? Una. ¿Cuántas veces tenía que haber una encarnación? ¿Cuántas veces? Una sola. ¿Cuántas veces necesito inaugurar el nuevo pacto? Una sola. Por tanto, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que sucede una vez y para siempre. Por decirlo de algún modo, nosotros somos creyentes post-pentecostales o post-pentecostés, porque vivimos después de que Pentecostés ya sucedió. ¿Y por qué estoy tan persuadido de eso? Y puedo enseñarlo sin problemas en mi conciencia. Porque miren estos dos pasajes. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice ahí? Lean conmigo. Fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados en un solo cuerpo. Y ustedes saben, mis hermanos, que cuando uno va al seminario te da herramientas muy poderosas, ¿cierto? Ustedes saben eso. En este contexto, la palabra todos es difícil de entender en el griego, pero significa, ¿saben qué? Todos. Excelente. Todos y cada uno de los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo. No hay personas en el nuevo pacto que no tengan el Espíritu y que no hayan sido bautizados en el Espíritu. Porque ¿qué dice ahí? Fuimos todos bautizados. ¿Y cuándo sucedió eso? Miren qué claro lo explica Efesios. Habiendo creído, fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo sucedió el bautismo del Espíritu, mis hermanos? Habiendo creído. Todos, habiendo creído, tomando ambos pasajes, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cuál promesa? La misma promesa que hizo Jesús en Hechos capítulo 1, de que todos íbamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Me siguen, no? Más claro, echarle agua, dicen en mi país. Entonces, ahora, y esto es lo interesante, y es por la razón por la que amo que prediquemos expositivamente, porque podemos ver las conexiones anteriores con lo que viene después. Porque algo muy interesante de este texto es que las lenguas, que eran idiomas humanos, era una señal de que este pacto nuevo que Dios estaba estableciendo no estaba limitado para una sola nación y un solo idioma. Y eso es lo segundo importante de esta sección, que el Espíritu reúne a las naciones y las lenguas para proclamar a Cristo. Y si recuerdan, hace algunas semanas leíamos que Jesús les dijo a sus apóstoles, recibirán poder cuando el Espíritu viniera y ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta, mire la palabra, los confines de la tierra.
Y es interesante porque en el versículo 4 del texto que estamos estudiando hoy, dice, todos fueron llenos de ese Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba para expresar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque este don de lenguas que aparece aquí es tan relevante para la narrativa que estamos siguiendo. Bueno, porque Lucas nos está mostrando que la venida del Espíritu no era solo para un idioma y solo para una nación. La misión de Cristo era una misión global. Por eso dice el versículo 5, miren conmigo en sus Biblias, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ven? Jesús está hablando, van a ir a todas las naciones y viene el Espíritu como un símbolo de que el mensaje de salvación es para todas las naciones. Y dice que al ocurrir este estruendo se juntó una multitud, ya no solo los 120 que estaban originalmente, y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Versículo 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, dialectos en griego, en la que hemos nacido? Personas de todos los ejes de la tierra, norte, sur, este, oeste, ese es el punto de la distribución de las naciones, oían hablar en su propio idioma acerca de las maravillas de Dios. En otras palabras, este don de lenguas, que por cierto creo que es el mismo don que se describe en Primera de Corintios, pero cuando prediquemos Primera de Corintios podemos hablar de eso en más detalles. Dice, en otras palabras, Dios está mostrando desde el primer día en que nació la iglesia del nuevo pacto que el evangelio de Cristo debía ser proclamado a todas las lenguas y naciones. Ahora, ¿no les parece, y sé que esto es muy fácil de obviar, maravilloso pensar que 2000 años después de Pentecostés, Cristo siga siendo proclamado en todas las lenguas del mundo? Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Y sé que esto es como hacer un cortocircuito, que están oyendo predicación en su idioma, en el idioma en que nacieron, sé que no todos, pero la amplia mayoría, que estamos escuchando la palabra de Dios predicada en una lengua que yo entiendo. Eso es una obra del Espíritu Santo que hizo que llegara palabra de Dios a todos los idiomas. Y obviamente sabemos que hay muchos idiomas donde la Biblia aún no ha sido traducida, hay muchos lugares que no han sido alcanzados, y esa es una muestra de que el objetivo, la misión que Jesús le da, sigue activa. Aún hay trabajo que hacer. Aún hay personas que necesitan estudiar los idiomas originales para traducir la Biblia a otros idiomas. Aún es necesario que otras personas vayan y prediquen este evangelio, porque Cristo vino para salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Ahora, mientras eso no haya pasado, mientras no hayamos alcanzado a cada etnia, cada grupo lingüístico, todavía hay trabajo que hacer. Ya sea yendo, ya sea dando, ya sea orando por alcanzar a las naciones. Y tenemos que entender esto, porque el sentido de urgencia por la cual Cristo debe ser proclamado en cada lengua, en cada tribu, en cada nación, es porque no hay otro camino de salvación. No hay
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, escuchen esto, más caminos. Y no todos los caminos llegan al destino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Por eso el evangelio debe ser predicado y por eso la iglesia necesita ir a alcanzar a las naciones. Porque si los hombres no invocan el nombre de Cristo, no pueden ser salvos. No importa dónde estén. Buda no los puede salvar, Mahoma no los puede salvar. Ningún otro camino los conduce a tener una reconciliación con Dios, sino solo Cristo Jesús. Ahora este pasaje nos muestra algo muy interesante. Y es que hay dos maneras en que puedo responder a la revelación de Dios, a las maravillas de Dios incluso. Por un lado, hay un grupo asombrado, lo ven en el texto, ¿no? Que quieren escuchar mal y al final del capítulo se arrepienten y creen. Pero hay otro grupo que se burla y dice, están borrachos. Y te pregunto, mi amigo que estás aquí hoy, ¿cuál de las dos personas eres? ¿Viniste quizás sin deseo de escuchar y lo único que te estás preguntando es ¿cuándo va a terminar de gritar este hombre? ¿Cuánto rato más queda para poder irme a casa? Si estás así, lógicamente, la mala noticia es que aún estás en tus pecados y lo único que te espera es juicio y condenación en el infierno. Pero la buena noticia de este texto, que es lo que enseña la palabra, es que si te arrepientes y crees, puedes ser salvo y experimentar la bendición de Cristo en tu vida y ese espíritu que obró aquí también puede venir a ti. Por eso la invitación es arrepiéntete y cree y serás salvo. Entonces, en relación a esta primera parte que hemos visto en los primeros 13 versículos, en resumen, lo que sucedió en Pentecostés es que el Espíritu desciende para inaugurar la iglesia del nuevo pacto con la misión de alcanzar a todas las naciones. Ese es el resumen de los primeros 13 versículos. Ahora, lógicamente, todo esto que sucedió y que yo estoy describiendo tiene un significado más profundo. Y eso es lo que Pedro explora. Porque justamente Pedro nos va a mostrar que en este evento que describimos se están cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios está cumpliendo las promesas que hizo. Y ese es el segundo punto de este sermón, la interpretación de Pentecostés, lo que Dios dice que significa. Ahora, antes de que nos movamos por los detalles del discurso de Pedro y nos perdamos en cada elemento microscópico que podemos encontrar ahí, necesitamos responder esto. ¿De qué se trata Pentecostés? O dicho de otra manera, ¿cuál es el punto central de Pedro? ¿Cuál es el punto más importante de su sermón, que no quiero perder de vista? Y la respuesta es esta, mis hermanos. Pentecostés se centra en la obra del Cristo exaltado. Mis hermanos, la base para poder entender correctamente Pentecostés es poner a Cristo en el centro del evento.
Pentecostés no se trata de las lenguas, no se trata de los dones espirituales, no se trata de las profecías, sueños y visiones. Aunque todos esos elementos son importantes, esos elementos no son los más importantes. Y si se fijan y prestan atención en el texto, el centro de Pentecostés es Cristo exaltado derramando su espíritu sobre su iglesia. Y es interesante porque en la Escritura se nos dice que el espíritu no podía ser derramado porque Cristo no había sido aún glorificado. Y esta es una conexión muy interesante porque nos está mostrando que no podemos separar la glorificación de Cristo del envío de su Espíritu Santo. Porque como dice un autor, la obra del Espíritu es absoluta y completamente cristocéntrica. ¿Me siguen, no? Es cristocéntrica. Lo que el Espíritu viene a hacer está centrado en la obra de Cristo. Ese es el orden trinitario de la manera en que Dios Padre envía a su Hijo y el Padre y el Hijo envían a su Espíritu. Por tanto, el Espíritu viene a dar testimonio de la obra del Hijo enviado por el Padre. Por eso, cuando Pedro da una interpretación inspirada por el mismo Espíritu, no centra su sermón en la experiencia, sino en la obra de Cristo. Fíjense conmigo cómo Pedro hace esto. Versículo 22. Hombres de Israel, escuchen, Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios. Versículo 23. Este Jesús fue entregado por el plan y previo conocimiento de Dios. Versículo 24. Este mismo Jesús fue matado, pero Dios lo resucitó porque no era posible que Él quedara bajo la muerte. El versículo 25 al 30, Pedro muestra que el Salmo 16, escrito por David, Él lo hizo mirando hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Versículo 33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Lo ven, no? Pedro está diciendo, si quieren entender lo que están viendo y lo que están oyendo, miren a Cristo. Y lo que Pedro quiere que entendamos es lo siguiente, y lo puse en una frase para que puedan retenerlo, y es que el Espíritu recibido en Pentecostés vino a garantizar que el Cristo resucitado y exaltado en los cielos estaría presente en todos los creyentes del nuevo pacto. ¿Qué vino a hacer el Espíritu al ser derramado? Vino a garantizar que el Cristo resucitado y exaltado en los cielos estaría presente en todos los creyentes del nuevo pacto. En otras palabras, pudiéramos decir, Pentecostés completa y garantiza la continuidad de la obra y la presencia de Cristo. Y para nosotros, mis hermanos, esto significa que Cristo está con nosotros siempre por medio de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, ¿no? Versículo 16. Dice entonces, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad
a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mis hermanos, esa promesa se cumple en Pentecostés. Cristo no dejó huérfanos a sus discípulos. Cristo nunca abandona a sus hijos. Y cada vez que pienses en Pentecostés, recuerda, Él nunca me va a abandonar. Porque Cristo envió desde su trono en el cielo su Espíritu para que esté con nosotros siempre. Mi hermano, mi hermana, tú no estás huérfano. Tú no estás solo. Yo sé que para muchos hispanos aquí en Estados Unidos, el no tener familias, el sentir la distancia con otros, puede sentirse en muchos momentos como tiempos de soledad, ¿no? Tiempos separados de la familia, tiempos alejados de gente que amo, tiempos de incertidumbre. Pero Pentecostés nos recuerda que si estamos en Cristo, nunca vamos a estar huérfanos. Ni un solo día. Ni un solo día vamos a tener ausencia de la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, te acompaña y te hace a Cristo presente en tu vida todos los días. Mi hermano, esa presencia del Espíritu no depende de cómo te sientas. No depende si yo estoy sintiéndome como que Dios está conmigo. No, Dios está contigo, porque Él envió a su Espíritu Santo para morar de forma permanente en todos los creyentes. Entonces puedes tener certeza, ya sea que estés batallando con ansiedad, ya sea que estés batallando contra el pecado, ya sea que quieras evangelizar, el Espíritu Santo está conmigo y no me va a dejar, porque Él me fue dado por medio de mi Señor y Salvador. Ahora, lo interesante del sermón de Pedro es que él nos muestra que toda esta obra descrita en la primera parte, que yo decía, había sido cuidadosamente profetizada en el Antiguo Testamento. Y esa es una muestra, de nuevo, de la veracidad de la palabra y de la fidelidad de Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y eso es lo segundo que vemos en este punto, que Pentecostés es el cumplimiento de las profecías de la Escritura. Y me llama mucho la atención que cuando Pedro quiere explicar esta situación, él no parte de la experiencia, ¿no? Porque hay gente viendo y oyendo cosas milagrosas a su alrededor. ¿Lo ven, no? Pero Pedro no le interesa partir por la experiencia. Pedro los quiere convencer con la palabra. Entonces, abre la Escritura y les dice: lo que ustedes están viendo y oyendo es lo que fue profetizado por Joel. Y Pedro parte ahí y dice en el versículo 17: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, esclavos, derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Ahora aquí el significado, para entender bien, de la palabra profetizar es proclamar. Profetizar en la Escritura no siempre significa predecir el futuro.
De hecho, si ustedes miran, la frase más común que tienen los profetas en el Antiguo Testamento es: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque están proclamando el mensaje, profetizando. Ahora, ¿cómo está usando Pedro esa profecía? Bueno, Joel profetizó que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Pedro dice: lo que ustedes ven y oyen es justamente la llegada de los últimos tiempos, porque el Mesías ya ha venido. Entonces, los últimos tiempos, y eso es lo que explica Primera de Juan, es los tiempos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Esos son los últimos tiempos. Entonces, podemos decir que nosotros estamos en los últimos tiempos hasta que Cristo regrese. Y Joel muestra que cuando el Mesías viniera, cuando se inauguraran los últimos tiempos, este espíritu sería democratizado hacia todo tipo de persona. Ahora, para entender correctamente esto, debemos recordar que en el Antiguo Testamento, aunque todas las personas eran regeneradas por el poder del Espíritu Santo, ellos no experimentaban la manera en que nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy, especialmente en grado. De hecho, la obra pública y capacitadora del Espíritu estaba concentrada principalmente en los 3 oficios más importantes del Antiguo Testamento, que es profeta, rey y sacerdote. El Espíritu en el Antiguo Testamento venía especialmente para capacitar estos 3 oficios que se cumplen finalmente en Cristo: nuestro profeta, nuestro rey y nuestro sacerdote. Y es interesante porque en Números 11:29, Moisés expresa este anhelo y él dice: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. En otras palabras, ojalá un día todo este pueblo rebelde que ven a mi alrededor tenga el espíritu para que puedan conocer a Dios, para que puedan experimentar a Dios. Y Joel toma esa esperanza y nos muestra que en Pentecostés el Espíritu ha sido derramado sobre todo tipo de personas. Ya no solo una élite, sino que eran hijos e hijas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, incluso esclavos. Es decir, el Espíritu fue derramado sin distinción de género, de edad o condición social, que eran las marcas más grandes de diferencia en ese tiempo. Y en algún sentido, lo que Joel quiere comunicar es que, como los profetas en el Antiguo Testamento, y él usa este lenguaje, ellos van a tener comunicación directa con Dios. Por eso ocupa la palabra profetizar, sueños y visiones. Ahora, eso no significa que todos los creyentes experimenten las mismas revelaciones que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque primera de Corintios 12 dice explícitamente que no todos son profetas. Por tanto, está hablando de algo diferente aquí. Y lo que está diciendo Joel es que en el nuevo pacto todos tendrían acceso a la revelación de Dios a través de su Espíritu. Jeremías 31, profetizando el nuevo pacto, dice: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y no habrá quien le diga a su hermano: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos van a tener el Espíritu. Y ese es el punto. En el nuevo pacto, el conocimiento de Dios no está limitado a una clase especial de mediadores humanos. En la práctica, eso significa que ustedes no tienen que venir a mí como pastor para saber qué dice la palabra. O no necesitan que yo medie a través de un sueño
y les diga, mira, tengo un mensaje de Dios para tu vida. No, abre tu Biblia, ahí está el mensaje de Dios para tu vida. Entonces, el punto es que no necesitan nuevos mediadores. Esos eran tipos, sombras, que apuntaban a la obra perfeccionada de Cristo en el nuevo pacto, donde todos los creyentes conocen al Señor por la obra del Espíritu. Y esto es interesante, porque comparten la misma responsabilidad de los profetas, que es anunciar o predicar la palabra de Dios. No solo los profetas ahora cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decir, esto es lo que dice el Señor en su palabra. Y tú tienes esa responsabilidad. No importa tu edad, no importa si eres hombre, si eres mujer, y aún si eres joven. Si eres un joven, también tienes esa responsabilidad si es que el Señor ya te ha salvado. Y por eso el pasaje cierra en Joel diciendo, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa frase prepara para las otras partes del sermón, donde Pedro va a mostrar, como decía en el punto anterior, de que Pentecostés es acerca de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación. Y Pedro va a centrarse en estos elementos que veíamos en la primera parte, que la muerte de Jesús era el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios dictaminó ese evento. Pero es interesante que aunque Dios había determinado la muerte de Cristo, había sido profetizada claramente en Isaías 53, pero quienes lo mataron seguían siendo responsables. Pedro dice, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y ahí tienen las dos cosas, ¿no? Que generalmente se presentan en tensión, pero parece que no es una tensión para Pedro. La soberanía de Dios y la responsabilidad. Una al lado de la otra. Dios estaba en control de los eventos y los hombres fueron culpables. Dios estaba cumpliendo su propósito y los hombres actuaron con maldad. La cruz, mis hermanos, es al mismo tiempo el crimen más grande de la humanidad, pero el plan más glorioso para salvar a los pecadores. Y es interesante porque en el versículo 24, Pedro nos muestra que la historia de la muerte del Mesías profetizada no termina ahí. Versículo 24 dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. En otras palabras, la muerte no tenía poder para retener al Rey de los cielos, porque ese Rey vino a declarar la muerte de la muerte. Y dicho así, lo que justamente Pedro está mostrando es que esa cualidad de Cristo había sido claramente profetizada en la Escritura. Y cita el Salmo 16, donde dice, Él no abandonaría su alma en el Hades, ni permitiría que su santo viera corrupción. Y Pedro dice, es lógico, esto no puede estar hablando de David, ¿no? Porque David fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces dice el versículo 30, pero David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y Pedro cierra el Salmo 110 y dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies. Y ese es el clímax que cierra en el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, para concluir, mis hermanos, ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés significa que las promesas de Dios siempre se cumplen. Pentecostés significa que los últimos días ya han empezado. Por tanto, tenemos una misión que hacer. Pentecostés significa que el Espíritu ha sido derramado sobre el pueblo del nuevo pacto y cada uno de nosotros tiene la presencia de ese Espíritu. Pentecostés significa que Jesús está vivo, reina y que es Señor y Cristo sobre todo. Eso es lo que el texto nos está demandando. Y ahora déjame preguntarte para cerrar. Sabiendo todo esto, ¿cómo vas a vivir? Sabiendo que tienes el Espíritu Santo, sabiendo que tienes una misión, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo vas a vivir? Y no me refiero a 10, a 20, a 30 años donde dices, ahí sí que sí, ahí voy a cumplir lo que tengo que hacer. No, me refiero a esta semana. ¿Qué vas a hacer con este Jesús que es Señor y Cristo? ¿Qué pasos vas a tomar en la semana para mostrar su señorío sobre tu vida? ¿De qué pecado vas a huir? ¿A qué persona le vas a compartir el Evangelio en tu lugar de trabajo? ¿Cómo vas a pensar, orar por las misiones de aquellos que no conocen el nombre de este Jesús? ¿Qué pasos prácticos? No dejen que estas enseñanzas se transformen solo en conocimiento teórico. Piensa, en este instante piensa, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo la presencia del Espíritu que fue derramado en Pentecostés me puede ayudar esta semana a cumplir la misión que Cristo ha dejado para su iglesia? Mis hermanos, la misión de Jesús no es para las ONG, no es para las agencias misioneras solamente. La misión de Jesús es para su iglesia local. Su iglesia es el medio dispuesto por Dios para ir a cumplir la misión de Cristo. Y no me tomen a mal, necesitamos agencias misioneras, pero que apoyen el trabajo de las iglesias locales. Porque la misión de Jesús es para su iglesia y por eso dio su Espíritu Santo para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos de la poderosa presencia del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque muchas veces no vivimos como si tuviéramos el Espíritu Santo con nosotros. Nos sentimos tristes, abandonados muchas veces, impotentes, Señor. Y se nos olvida que tú has venido a morar por medio de tu Espíritu en nosotros, Señor. Que esta presencia del Espíritu se transforme en nosotros, en el fruto del Espíritu, Señor. Y que podamos vivir para tu gloria, cumpliendo la misión que nos has dado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.